Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Bertel, soy médico veterinario del equipo de Nutravet. Y bueno, hoy día les vengo a hablar sobre los mareos de los perros en los autos. ¿Tu perro se marea, sufre cuando tú manejas, cuando estás manejando? Vomita a veces? Ese ya es un signo muy evidente de que se marea. Pero también hay algunos que no lo son tanto, como por ejemplo la salivación excesiva. Cuando vemos salivar mucho a nuestros perros, generalmente es porque están mareados. Ahora, hay formas que tú puedes hacer para evitar que esto pase. Una podría ser, por ejemplo, empezar a sacar a tu perro en el auto, a dar una vuelta a la manzana, un paseo breve, y con eso ya, con la frecuencia, haciéndolo varias veces, empiezan a acostumbrarse. Otra, si es que puedes hacerlo, mejor aún, puedes llevarlo a un parque y juegan a tirarle una pelota, por ejemplo, o cualquier cosa. Eso ya, el hecho de que termine en una actividad del paseo, por muy corto que sea, lo va a asociar a algo bueno. Cada vez que se suba al auto, se va a sentir un poquito mejor. Además, van a ser un poco más agradables las idas al veterinario, porque si lo subes a un auto cada vez que lo van a pinchar, tampoco se va a querer ir al auto y cada vez que se suba lo va a asociar a un malestar. Otra cosa que puedes hacer es evitar darle de comer al menos 4 horas antes de salir, ya que si no, estás preparando la receta perfecta para que tu perro vomite en el auto, o al bajarse y quede mareado un rato. Si a pesar de hacer todas estas cosas, tu perro se sigue mareando, que es posible también, hay una solución, que es darle una sustancia natural, que es el jengibre, que tiene propiedades para evitar el mareo, tanto en los perros como en nosotros. Para esto puedes agarrar una raíz de jengibre fresca, la pelas, la rayas, y eso le da 1/3 de cucharada de té por cada 10 kilos de peso. Esto lo puedes hacer mezclándolo, por ejemplo, con su alimento, un día que vas a planear ir de paseo, y en la mañana le echas un poquito de jengibre fresco a su comida. Por último, ten súper presente que la tolerancia al calor de cada perro es diferente. Entonces, nunca dejes a tu perro en el auto encerrado. ¿Por qué? Porque él lo puede llevar a un shock térmico, básicamente, que es una pérdida de los mecanismos de regulación que tienen nuestras mascotas. Y esto, como puedes ver, puede llegar a ser algo muy grave. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, puedes darle un like y compartirlo. También puedes seguirnos en nuestra fanpage. ¡Nos vemos!